Gracias, Dulce, ahí por la presentación. Buenas tardes, compañeros. Como bien dijo Dulce, mi nombre es Manuel Alejandro de Mata Mayén. Yo soy compañero de ustedes de la universidad, estudio ingeniería en sistemas y pues actualmente me encuentro ya en el último año. Les voy a presentar lo que es una presentación que les hice para poder hablar del tema. Como bien miraban o Dulce les comentó, el tema va a ser sobre lo que es .NET en el ambiente laboral. Solo creo que tengo problemas de... ¿Está palpadeando, no? ¿Ahí? Ok. Entonces, como les comentaba, el tema es sobre lo que es .NET en el ambiente laboral. Eh, no sé, aquí Dulce me comentaba de que ustedes estaban programando en lo que son lenguajes de Visual Basic, si mal no estoy. Entonces, van a ver que .NET es algo muy parecido. Es un framework en donde utilizan lo que es ese lenguaje. Entonces, espero que les sea de mucha utilidad. Cualquier duda o comentario, si la tengan, me lo pueden hacer saber. Yo con gusto se las voy a responder. No sé si al final o pues si levantan la mano, con ese momento se las puedo responder. Y espero que les sea de mucha utilidad y aprendizaje este tema. Entonces, vamos a iniciar con lo que es .NET. No sé si aquí algunos ya han escuchado lo que es .NET o bien lo que es un framework. Para iniciar, .NET no es un lenguaje, no es un lenguaje de programación, es más un framework. Y vamos a iniciar dando lo que es un concepto de lo que es framework, para los que algunos no tengan ese concepto. .NET es un framework que es un conjunto de clases. Hace como una que interactúan en forma corporativa para dar una solución a una determinada necesidad. Para verlo de un punto más claro, les podría decir los tipos de software que podemos construir. Veámoslo de ese punto. Un edificio es el tipo de software que vamos a construir. Ahora, imaginemos que nuestra misión es construir un edificio. ¿Se imaginan que nos tocara poder construir todo eso de manera, todas las herramientas que vamos a utilizar para hacer un edificio, en lo que es el caso de materiales, herramientas, elementos electrónicos, todos esos materiales los construyéramos en el momento que vamos a hacer un edificio uno mismo, como desarrollador o un grupo como desarrolladores? ¿Se imaginan cuánto tiempo nos podríamos tardar en construir todo eso? Entonces, eso es lo que quiero darles a entender. Un framework es esa herramienta que nos da, que ya tiene todas las herramientas que nos van a servir para poder construir un software. Entonces, es para verlo de un tema más amplio para todos. Creo que aquí, no sé si son ingenieros en sistemas, en civiles, algunos de aquí los que están en este curso, pero tenemos como que un conocimiento de lo que es un edificio y como que las necesidades o herramientas que se pudieran aplicar, ¿verdad? Lo que son martillos, los materiales que vamos a utilizar, del modo electrónico, las maquinarias que utilizamos. Entonces, son esa ayuda que nos va a dar para poder construir esos edificios. Entonces, eso es un framework. Un framework es esa ayuda que nos va a dar para poder elaborar una aplicación de manera web o de escritorio. También ya actualmente se encuentran para poder desarrollar aplicaciones de lo que son en móviles. Entonces, espero que con esto ya tengamos un poco más claro de lo que es un framework para, para saber más adelante qué es .NET. Entonces, vamos a seguir. Eh, Como les digo, lo mismo sucedería con el software si cada vez tuviéramos que construir cada una de las partes. Es como lo que nos vamos a tardar en construir un edificio haciendo todas esas herramientas, lo mismo nos pasaría a la hora de que elaboremos un software, de que construyamos todas esas herramientas para elaborar ese software. Un ejemplo es, creo que ustedes están manejando ya bases de datos. Entonces, la herramienta que ustedes utilizan para crear una base de datos, si se imaginan que las tuviéramos que construir esa herramienta para crear una base de datos, entonces lo que es un framework de la base de datos ya nos sirve para poder elaborar la base de datos sin necesidad de crear ese programa. Entonces, espero que con eso ya quedamos un poquito más claro de lo que es un framework. Entonces, un framework, a diferencia de los elementos físicos del software, representan conceptos o abstracciones
que materializan en ejecución de una memoria de un computador. Esto es como un término más técnico, pero si lo queremos ver de una manera más simple, es un conjunto de elementos o piezas de software que pueden ser utilizados para la construcción de otras piezas de software o programas de computadora. Como el ejemplo que les decía de las bases de datos. Uno cuando crea una base de datos, o la base de datos nos sirve en sí para poder almacenar esa información. Entonces, cuando uno crea un proyecto, esa base de datos o esa herramienta o ese framework, como lo queramos ver, nos sirve para poder almacenar nuestra información de nuestras aplicaciones y tenerlas resguardadas y luego poder hacer lo que queramos con ellas, ¿verdad? Con toda esa información que almacenamos. Entonces, eso es un framework. Eso es como para tener el concepto de que .NET no es, como les comentaba al principio, no es un lenguaje. Entonces, porque normalmente uno piensa que cuando programamos o estamos en el lado de programación solo hablamos de lenguajes y todo lo que tenga que ver con la tecnología es un lenguaje y no lo es así. O sea, han creado más conceptos para poder tener la ayuda y la facilidad de entender todas estas formas de la tecnología. Entonces, ¿qué características principales tenemos en lo que es en un framework? El estar enfocado en un tema específico y ser altamente reutilizable. Como les digo, eh, nos vamos otra vez al ejemplo de lo que son las bases de datos. El framework de las bases de datos que ya tenemos que existen son reutilizables porque las podemos utilizar en cualquier tipo de proyecto. Creo que no hay ni un proyecto que no utilice alguna base de datos eh, para almacenar la información, por más mínimo. Si nos vamos a lo que son empresas como lo que son Walmart, tiendas electrónicas como Match, Intelab, o algo más sencillo como lo que es un videojuego, todo esto tenemos como que bases de datos para poder almacenar. Entonces ese framework nos sirve, es reutilizable, o sea, si se dan cuenta, existen varios frameworks y los podemos utilizar para diferentes proyectos. Por ejemplo, en un juego, pues para guardar la, los puntajes que uno va haciendo en los videojuegos, en las tiendas para almacenar las compras, usuarios que se registran para comprar o vender productos, en un caso lo que es Amazon. Facebook es un caso, las redes sociales almacenan lo que son nuestra información, también como almacenan la información que uno publica. Si lo vamos en el lado de Instagram, cuando uno sube una foto, pues ellos almacenan esa publicación que tenemos para poder luego mostrarlas. Entonces, como bien les decía, un framework tiene que ser reutilizable. Entonces, si uno crea un framework o utiliza un framework, tiene que saber que es reutilizable. Esto porque nos da más opción de mercado en la forma de que ya otras aplicaciones lo han utilizado y ha sido muy rentable. Entonces, como les comentaba, el framework tiene que ser reutilizable. Como segundo punto, incluye múltiples clases y componentes, cada una de las cuales provee una abstracción determinada de concepto. Para verlo un poco más claro de lo que son clases y componentes, los componentes nos referimos a lo que son como que los tipos de objeto que uno va a almacenar. Y no me refiero como a un tipo de datos, sino que a a todo lo que engloba. Un ejemplo más claro sería una clase. Por ejemplo, cuando uno hace una aplicación o algo, una clase sería como que un usuario. Entonces, tiene que basarse a lo que son múltiples clases, en el sentido de que cuando uno está haciendo en una tienda, se basa en lo que es el usuario, las compras, las ventas, los productos. Entonces, cada uno de esos se van utilizando. Entonces, los frameworks nos sirven para eso, para poder captar o almacenar las múltiples clases y componentes que va a llevar una aplicación. Como tercer punto tenemos lo que describe cómo esas abstracciones trabajan en conjunto para resolver las necesidades a las que se les da soluciones. Un framework no nos serviría si si no se pudieran comunicar entre sí. Si todas las aplicaciones o los componentes o clases, como lo queramos ver, no se llegan a comunicar, pues no nos sería de mucha utilidad. También lo podemos ver en diferentes lenguajes. Cuando uno utiliza un framework como lo que es .NET maneja diferentes lenguajes como lo que son Visual Basic. Creo que ustedes utilizan Visual Basic. Existe también lo que es C Sharp. También tenemos lo que es, creo que otro más, C++. Entonces, estos lenguajes también se tienen que tener como que un conjunto de, de unión para poder utilizarse. Entonces, lo que es este framework de .NET nos sirve para eso, para tener la idea o la facilidad de poder comunicarnos entre diferentes lenguajes. ¿Esto por qué nos llega a servir? En la actualidad,
Es muy raro que una persona o un desarrollador, un ingeniero en sistemas, como de diferentes formas lo podamos ver, sepa la cantidad de lenguajes que existen, porque existen una infinidad de lenguajes. Entonces, es muy raro que uno como desarrollador conozca o esté hacia la perfección de un lenguaje. Entonces, a la hora de que uno se llega a incorporar a lo que es a un proyecto, ese lenguaje, no es necesario que uno se sepa todos los lenguajes que sepan las demás personas, sino que con uno que sepamos que se base o esté englobado en el framework, en el caso como les mencionaba de estos tres, con uno que conozcamos, si otro compañero conozca otro lenguaje y su auxiliar no se conociera otro lenguaje, nos podemos llegar a comunicar utilizando el mismo framework. Si voy muy rápido o hablo muy rápido, no me van entendiendo, se los agradecería si me pueden decir. Como siguiente punto, ya nos podemos basar a qué es .NET. .NET es un conjunto de nuevas tecnologías en las que Microsoft ha trabajado durante los últimos años. .NET es parte de Microsoft, es el lenguaje oficial que Microsoft utiliza para poder desarrollar sus aplicaciones y también es con la que ellos se desenvuelven de lo mejor. Entonces, como les decía, es un conjunto de nuevas tecnologías en las que Microsoft ha trabajado actualmente en los últimos años, con el objetivo de obtener una plataforma sencilla y potente para distribuir el software en las formas de servicios que puedan ser suministrados remotamente y que puedan comunicarse y combinarse uno de los otros de otras maneras, totalmente independiente de la plataforma, el cual la programación y modelo de componentes con los que hayan sido desarrollados, se le llama plataforma.net, que es lo que vamos a ver. Y a los servicios antes mencionados se les denomina como servicios web. Entonces, como les dicen, como les estaba comentando, .NET es un lenguaje muy sencillo de utilizar, pero a la vez es muy potente. Actualmente aquí en Guatemala, las empresas o compañías que más utilizan este lenguaje o este framework que es .NET son los servicios bancarios. ¿Por qué? Por la misma forma de que es muy sencillo de utilizar, pero a la vez es muy potente. Su estructura es muy fuerte y no es tan fácil de que se llegue a caer. Es cierto que si uno también no programa de la buena manera o no aplica los conceptos de la mejor manera, pues llegan a fallar. Pero en sí, su lenguaje, a pesar de que ha llevado varios años atrás, este lenguaje viene, o este framework viene utilizando los lenguajes que son muy antiguos, como les comentaba, C++, Visual Basic, eh, C Sharp, son lenguajes muy antiguos, y esto nos quiere decir de que si todavía en la actualidad estos lenguajes siguen surgiendo o siguen permaneciendo entre las primeras listas, quiere decir que es un lenguaje que cumple con las necesidades para poder elaborar cualquier aplicación. Entonces es por eso de que los servicios bancarios, que si uno se puede ir a búsquedas de empleos en las redes sociales, en LinkedIn o algo, o en otras redes sociales, pues se puede dar cuenta de que una empresa de banco, Ban Rural, Bantrad, ellos utilizan este lenguaje o este framework para poder desarrollar. ¿Y por qué lo utilizan? Como les decía, que es muy fácil y es muy fuerte también de utilizar, este framework está englobado de 3 lenguajes o de 4 más. Entonces, como les comentaba anteriormente, al saber más de alguno de estos lenguajes, cada desarrollador se puede llegar a acoplar bien a un equipo de trabajo con este framework. Entonces, por eso es muy utilizado. Siempre existen como que discordias de desarrolladores de que uno no les gusta por el simple hecho de que es de Microsoft y que Microsoft trae muchos problemas. No sé si les ha pasado, es un ejemplo muy, muy claro, pero muy, muy, ¿cómo les podría comentar? Muy chistoso a la vez. ¿Por qué? Porque Microsoft, a pesar de que es una empresa muy grande, siempre llega a tener fallas. ¿No se han dado cuenta de que cuando todo funciona bien en su computadora, viene una actualización de Windows y falla? O sea, así es Microsoft. Entonces, por eso es de que le dan también mucha discordia a lo que es este framework. Siempre hay puntos a favor y puntos en contra. Entonces, vamos a seguir. ¿Qué elementos, los elementos de la plataforma de .NET? Funciona de esta manera. Los elementos de la plataforma de .NET funcionan. Las herramientas que nos llega a dar este framework
es Visual Studio. Creo que ustedes sí utilizan Visual Studio para poder programar. Tenemos los servidores, que es en el cual nos vamos a ir conectando, y pues a los dispositivos que uno puede llegar a darle esas aplicaciones que uno crea. Móviles, servicios móviles, aplicaciones de laptop, de escritorio, servicios web, todo eso lo podemos ir elaborando con lo que es la plataforma de .NET. Entonces, si se dan cuenta, pues es una plataforma muy fuerte porque nos da la opción de poder desarrollar para los diferentes tipos de servicios, porque actualmente, ya si lo queremos ver de una forma eh, más profesional, una aplicación web o una aplicación como lo querramos ver, tiene que estar en todas las plataformas que, que los usuarios utilizan. Por ejemplo, vámonos a los ejemplos de lo que son los bancos. Los bancos, si se dan cuenta, siempre tienen su aplicación web. Pues en la web tenemos también lo que son los servicios de las aplicaciones móviles, porque es mucho más fácil conectarse de un teléfono cuando uno tiene alguna necesidad y no tiene la disponibilidad en ese momento de poder eh, entrar a una computadora, entrar al navegador y poder entrar a la aplicación web, sino que desde el teléfono lo podemos hacer. Entonces, es por eso que es otro punto el cual es muy bueno utilizar .NET, y pues es por eso que lo utilizan los, los servicios bancarios, ¿verdad? Que son como que las empresas más fuertes que tenemos aquí en Guatemala. Entonces, ese es otro punto por el cual lo siguen utilizando, ¿verdad? Porque nos da la opción de poder llegar a todos los dispositivos con solo saber un lenguaje o la rama de lenguajes que .NET nos ofrece. Vamos a seguir. Entonces, como bien decía .NET, la herramienta que nos brinda es Visual Studio.NET. Esta herramienta es un entorno de desarrollo IDE, la herramienta la cual los programadores de tecnología de desarrollo utilizan para desarrollar el software. Entonces, Visual Studio es como que la herramienta donde uno como desarrollador va a ir a escribir el código para que las aplicaciones puedan funcionar. Entonces, esta es la herramienta que nos brinda para poder, como les digo, elaborar esas aplicaciones. ¿Qué es un framework de .NET? Ahora que ya tenemos más claro qué es un framework de .NET, es una plataforma de desarrollo la cual está compuesta por un entorno de ejecución runtime. ¿Por qué? Porque en ese momento que estamos elaborando podemos ir ejecutando nuestras aplicaciones, bibliotecas de funcionalidad. Estas bibliotecas, ¿para qué nos sirven? O librerías, también como las queramos llamar, que es el segundo punto. Actualmente existen una infinidad de librerías y bibliotecas que nos brindan la opción de que nuestra aplicación sea mucho más intuitiva, más con, con mayor flexibilidad para las personas. Y volvemos al punto de lo que es un framework aquí. ¿Por qué estas librerías nos sirven? Porque imagínense, estas librerías ya están programadas. Entonces, uno como desarrollador ya no es necesario que utilice o que programe sus propias librerías, como bien les decía, ¿verdad? De que uno no tiene que hacer sus propias herramientas para construir un edificio, sino que las herramientas ya están. Entonces, es lo mismo que el framework de .NET. Él ya nos da una opción de librerías que uno puede utilizar para poder elaborar nuestras aplicaciones. Librerías como cuáles. Eh, las librerías para almacenar los datos, librerías para poder conectarme yo a una base de datos y poder enviarle mi información desde mi aplicación hacia la base de datos, librerías externas que no son parte de .NET, sino que ya de otras empresas o, o empresas, lo podemos nombrar, externas a lo que es Microsoft, en donde también nos da la opción de poder conectarnos a esas. Un ejemplo es Google, otro ejemplo también es Amazon, que Amazon actualmente es muy fuerte en lo que es estas librerías o APIs, como lo querramos mencionar ya en un término más formal de sistemas. Entonces, estas librerías nos dan una opción de, ¿cómo les podría decir? Actualmente, cuando uno tiene una aplicación, vámonos al ejemplo, volvamos a los ejemplos que son los bancos. Los bancos, cuando uno ingresa su aplicación desde el móvil, tenemos la opción de o poder conectarnos, ingresar medio huella, y hay algunos bancos que también lo hacen mediante código de token, que te envían tu token a tu, a tu WhatsApp o mensajes de texto, o también ya hay algunos bancos que están empezando a implementar lo que son reconocimientos faciales.
Esto es para la mayor facilidad de poder ingresar y hacer más intuitivo el proyecto. ¿Por qué? Porque es importante hacer estos proyectos intuitivos y es a eso que nos brindan las librerías. Nos brindan hacer que nuestros proyectos sean más intuitivos. Porque entre más fácil sea una aplicación y entre menos eh, entre menos la persona interactúe en el sentido de que tenga que escribir algo o darle más clic de lo que debería, hace que también nuestros proyectos dejen, fallen. ¿Por qué? Porque si uno no le da una ruta a un usuario de poder fallar, sino que en el sentido de que, bueno, ingresas, poner tu huella y ya ingresaste. O sea, no tener la opción de que se te haya olvidado la contraseña, se te olvide tu número de cuenta. Entonces, por si se te llega a olvidar, pues te damos esa opción de que puedas ingresar de esta manera. Entonces, estas librerías, como les comentaba, Amazon nos brinda muchas librerías de lo que son de esta forma. Y gracias a la tecnología, pues .NET tiene la capacidad de poder aceptar esas librerías a pesar de que no son de ellas. Nos vamos al ejemplo de lo que es la construcción de un edificio. Cuando uno construye un edificio, pues a veces se tiene que, se tiene que acoplar a otras como que empresas que nos brindan para eso, para poder que nuestro edificio sea el más correcto. ¿Por qué? Una empresa de constructora pues no tiene los materiales para poder hacer el blog, digámoslo de esa manera. Entonces ya se tienen que ir a hablar a otras empresas para que nos brinden ese material que sería el blog para que nuestro edificio pues sea estable y lo empezamos a construir. Cuando ya nos vamos al tema de acabado, pues nos tenemos que asociar a otra empresa que haga detalles y acabados para que el edificio ya no sea solo funcional, sino que sea intuitivo para las personas y lo quieran comprar, ya sea que sea edificio de apartamentos o edificio para que otras empresas lleguen a poner ahí sus negocios, ¿verdad? Entonces, si lo vemos de esa forma, de que necesitamos unirnos a otras formas, de que podamos tener la flexibilidad de poder unirnos a otras empresas para que nuestra aplicación sea lo mejor. Es lo que hace .NET. .NET, a pesar de que él brinda una parte de librerías, pues deja de que otras empresas, veámoslo de esa forma, o de compañías de tecnología, puedan dar la opción de que uno haga sus aplicaciones más intuitivas. Y les decía, ¿por qué es bueno que las aplicaciones sean más intuitivas? Porque entre más bonito se mira, más personas llegamos a funcionar. Si nos vamos a lo que son los ejemplos de los bancos, eh, qué feo es cuando un banco pues no tiene la opción de que uno pueda poner su huella o tenga que poner o no tenga otra forma de poder entrar si no sea ingresando correo y número de cuenta. Porque la mayoría de personas pues no sabemos nuestro número de cuenta o entre tantas contraseñas de que uno está ingresando en redes sociales, en correos electrónicos, se nos llegan a olvidar esas contraseñas. Entonces, estar haciendo el trámite, vuelvan a enviarme una forma de poder cambiar la contraseña y todo eso. Entonces, sí o sí, pues los bancos se tienen que acoplar a esa forma de que entre más rápido el usuario ingrese, pues es mejor para él porque va a obtener más clientes. Porque siempre que un banco falla, se hace notar. Un caso es que hace poco, no sé si estaban viendo redes sociales o en Twitter, de que Banrural estaba fallando mucho, que estaba cayendo demasiado su servidor y lo fácil que es dar a hablar de que está fallando, ¿verdad? Entonces, no les conviene a esos bancos de que sus aplicaciones fallen, ¿verdad? O que no sean lo mayor intuitivo para ellos. Lenguajes de programación es otro punto. Tiene varios lenguajes de programación para que podamos desarrollar en .NET, porque, como hoy les decía, no le conviene a .NET solo tener un lenguaje estándar, ¿verdad? Porque no todas las personas llegan a ser o a especializarse en un lenguaje. Entonces, con uno que sepas de la infinidad que tienes, pues ya te puedes acoplar a la mayoría de ellos, que es muy importante. O sea, para el área de desarrollo, es muy importante de que se puedan acoplar entre equipos, ya sea de que no sepan el lenguaje. Y pues que se da a compilar, o sea, es un lenguaje o es un framework compilado. Algunas características que tenemos de lo que es .NET, completamente orientado a objetos. ¿A qué nos vamos a lo que es orientado a objetos? No sé si ya tienen algún concepto de lo que es orientado a objetos, si alguno me lo podría decir o...
y poder ampliarlo más el conocimiento, o si no tienen todos ese concepto. Dulce me comentaba que son bien participativos, bueno, entonces me dijo que si les preguntara mucho. O no han visto todavía esos conceptos. Ok. Entonces, ¿qué es orientado a objetos? Cuando hablamos orientado a objetos, es como cuando un ejemplo muy claro sería un auto. ¿Qué objetos uno puede ver cuando tiene un auto o va a construir un auto? Si ustedes me lo podrían decir. Un ejemplo, yo les puedo dar uno. Un auto pues tiene que tener eh, sillones para que uno cuando uno vaya a manejar pues se tenga que sentar. Tiene que tener llantas. También pues tenemos que tener lo que son un motor para que funcione nuestro vehículo. ¿Qué más? Entonces todo esto pues nos va a ayudar. Esto es lo que es orientado a objetos. Son como que la estructura que tiene de todos los objetos que hacen que funcione nuestro proyecto. Entonces es por eso de que el punto .NET es orientado a objetos, porque a pesar de que nos vamos a centrar en algo, pues necesitamos jalar de muchas cosas para que en sí funcione nuestra aplicación. Porque un auto, a pesar de que, bueno, un auto, pero si no tiene motor no funciona, si no tiene llantas no nos podemos mover. Entonces, es lo mismo que punto .NET, ¿va? Si no tenemos como que una conexión a la base de datos, pues no le podemos enviar, no podemos almacenar nuestra información, o si no tenemos una ruta para poder ingresar a la web, pues tampoco podemos mostrar la aplicación. Si no tenemos eh, información a almacenar, si no tenemos qué información podemos solicitar para almacenar, pues tampoco podemos almacenarla. Es multilingüaje, creo que esto es muy repetitivo. .NET es multilingüaje, que es, como les venía comentando, es algo muy importante para el área de desarrollo, que los frameworks sean de multilingüaje. Framework también podemos utilizar lo que son editores de texto. Los editores de texto .NET, a pesar de que nos da la herramienta de Visual Studio, que es la que todos utilizamos para desarrollar en .NET, también nos da la opción de que podamos desarrollar en otros editores de texto, como lo son Visual Code. No sé si aquí conocen Visual Code, o un editor de texto es como el editor que Windows nos brinda. Hay gente que es muy pilas y pues puede programar en eso. Tiene como que el don de saberse exactamente la estructura y el código. Pero los frameworks también nos brindan como que una facilidad de autocompletado. No sé si se han visto por redes sociales o se han informado en videos de YouTube que actualmente ya están implementando lo que son la inteligencia artificial, en donde algunos frameworks, Visual Code es uno de ellos, ya está implementando la forma de que sabe lo que uno va a escribir o sabe lo que uno necesita poner para que, y él mismo se lo autocompleta. No es como que uno diga, mira, necesito una aplicación de almacenar un usuario, ¿va? Y ya te lo crea, pero mientras uno va programando, el framework en sí va como que reconociendo qué es lo que va necesitando. ¿Y esto cómo lo hace? ¿O cómo es que funciona esa inteligencia artificial? Va como que recolectando información de proyectos actuales pasados que uno ha elaborado, o proyectos que están libres de licencia. Entonces va como que recolectando esa información y va reconociendo, ok, pusiste esto, por ejemplo, un nombre de alguna función. Pusiste el nombre de la función, quiere decir que vas a empezar con paréntesis. Depende del lenguaje que estemos programando. Entonces, completas con paréntesis, vas a necesitar parámetros. Que los parámetros, por si alguno no sabe aquí, son como que la información que uno le va a enviar a esas funciones. Por ejemplo, una función de almacenar un usuario, eh, un login, ¿verdad? Cuando uno va a ingresar o se va a crear una cuenta en Facebook, pues podemos ver los parámetros con toda la información que Facebook te solicita para poder crear esa cuenta. Entonces, esos frameworks, .NET de Visual Studio, no sé si ya está empezando a implementarlo, les mentiría si les comento ahí, pero ya la mayoría de frameworks ya están implementando esas tecnologías de que van reconociendo qué es lo que uno necesita o es lo que uno va a escribir. Otro punto sería el modelado de programación único.
para tipo de aplicaciones y dispositivos de hardware. Y como cuarto punto, se integra fácilmente con aplicaciones existentes desarrolladas en plataformas Microsoft o otras aplicaciones. Como les decía, se llega a integrar fácilmente y muy bien porque nos brinda la opción de poder conectarnos con otras plataformas que no sean de Microsoft, sino que lo que son Google, que es muy popular, y lo que también es Amazon, que ya son como que las dos fuertes en la opción de brindarnos más librerías. Entonces se llegan a acoplar muy fácilmente. Ya no solo es solo con las aplicaciones que Microsoft te da, con eso te quedas, ¿verdad? Porque como les venía comentando, no le conviene. O sea, a .NET no le conviene ser solo de él o solo para él porque actualmente se necesita de todo un poco. O sea, no hay ni una aplicación que no tenga varias librerías de diferentes formas. Por ejemplo, cuando uno va a subir alguna aplicación, pues puede utilizar servidores en la nube de, de Google o de Amazon, o bien las que Microsoft te brinda cuando uno programa en .NET. Pero todo tenemos que ir, todas las empresas lo evalúan, depende de los costos. Entonces, no le conviene solo ser para él. ¿Dónde se podemos instalar el .NET y en Framework? El .NET se puede instalar en lo que son aplicaciones de escritorio. Podemos crear las aplicaciones de escritorio y en servidores. Las aplicaciones web las podemos crear o instalar solo en servidores porque no lo podemos instalar en un cliente en su máquina física porque no es el chiste de un .NET, de una aplicación web, ¿verdad? Una aplicación web es para que todos los usuarios lo quieran ver. Un caso es de que ustedes van a crear una empresa no sé, una empresa de venta de repuestos de electrónicos o venta de repuestos de, de constructora o alguno de los que ustedes se basen, ¿no? Que no tengo mucho conocimiento ahí. Entonces, pues no les conviene que su aplicación web esté solo para ustedes, ¿verdad? Sino que es para todos los usuarios que vayan a necesitar comprar algún producto de ustedes. Aplicaciones de consola. Las aplicaciones de consola son las típicas que uno puede ver en Visual Studio y que cuando uno programa y prueba su código, en la parte de abajo siempre aparece una consola en donde va probando sus códigos. Y pues aplicaciones web, aplicaciones móviles, que ya actualmente, como les comentaba, una aplicación web o alguna empresa que no tenga una aplicación móvil, pues no es tan rentable, ¿eh? Porque siempre tenemos que llegar a la forma de que el usuario ingresa a nuestras aplicaciones de la forma más sencilla. ¿En qué está estructurado lo que es la estructura del .NET del Framework .2? Primero nos basamos en que todo está centrado en Visual Studio.net, que es como que la herramienta que nos brinda para poder programar en este framework. Luego nos vamos a lo que son los lenguajes que podemos utilizar. Los más conocidos es, siempre Visual Basic lo ponen como de los primeros, no en el sentido de que sea el más fuerte, ¿por qué no? Porque a veces cuando uno ya sabe programar en más lenguajes, se da cuenta que C++, C Sharp, son lenguajes mucho más fáciles de poder programar, porque son como que lenguajes más eh, estructurados en la forma de otros lenguajes. En cambio, Visual Basic sí tiene como que una diferencia en cómo almacenar variables, cómo crearlas, cómo crear funciones. Su estructura es muy diferente a lo que son C++ y C Sharp, pero Visual Basic es un lenguaje mucho más antiguo y a pesar de que es antiguo, pues sigue en la actualidad todavía dando pelea para que se utilicen. .NET, para programar en .NET, Visual Basic es uno de los más cotizados. En la empresa donde yo estoy, tenemos desarrolladores que programan en .NET y sí utilizan mucho Visual Basic. O sea, entonces, creo que ustedes sí programan aquí en Visual Basic, pues para que los que van a seguir programando después de este curso tengan como conocimiento de que sí pueden hacer aplicaciones muy fuertes. Como les digo, las aplicaciones más fuertes que pueden hacer o los ejemplos más claros que podemos ver en estas aplicaciones son los bancos. Todo el servicio bancario pues se basa en .NET, la mayoría de los bancos, por lo mismo, ¿verdad? Que es un lenguaje muy fuerte. También tenemos lo que son ASP.NET, que ya son los servicios web en donde podemos ir
los servicios web que podemos utilizar para poder programar en la web y los formularios también que nos brindan para poder programar en web. Pero también lo podemos desarrollar estos lenguajes en lo que son formularios de Windows. Cuando vamos a hacer aplicaciones de escritorio, como lo que son las aplicaciones de, ¿cómo les podría hacer una aplicación de escritorio que tal vez todos vamos conociendo? Eh, Walmart, Walmart pues tiene sus aplicaciones de escritorio, si se acuerda cuando uno va a comprar, tiene su aplicación ahí. Sí están conectados a la red, más no en la nube. Otro, lo que son Adobe.net, datos y XML se manejan en lo que es la estructura de .NET. Y también tenemos como lo que les comentaba, las bibliotecas de clases y los lenguajes que van corriendo de runtime. No sé si por el momento tienen alguna duda. No sé si voy algo rápido o no. De todos los lenguajes de programación, ¿cuál es su favorito o cuál recomendaría más y por qué? Ok, es muy buena pregunta. Yo, como les comentaba, mi lenguaje más favorito es lo que es .NET. Me voy más a lo que es C++, porque es un lenguaje muy parecido a los demás. Un ejemplo sería, yo antes programaba en lo que es Java y también he programado lo que es Python, que ya son lenguajes muy separados a lo que son .NET, pero su estructura es C++. Pero tal vez te podría decir que le tengo mucho cariño a lo que es Visual Basic, porque es el lenguaje con el que yo empecé a programar. Cuando yo empecé en el colegio, empecé a programar en Visual Basic y fue como que el lenguaje que me abrió la forma o la estructura de cómo es una programación. Te digo que un lenguaje no te debe de importar. O sea, si tú sabes programar en Visual Basic, te puedo asegurar que puedes programar en C++ y en C# y en otro lenguaje que tú quieras. ¿Por qué? Porque en sí, lo único que se diferencian estos lenguajes es la estructura. Por ejemplo, en Visual Basic declaras una variable con dim, el nombre de la variable y el tipo de dato que es. En C++ solo pones el nombre y el nombre de la variable y el tipo de dato que es. Entonces, si te das cuenta, solo te tienes que, como que ir memorizando qué estructuras son o cuál es la estructura de cada lenguaje. Lo importante aquí es tener la lógica, que tú tengas la lógica para decir, ok, necesitan esta aplicación. ¿Cómo te puedo decir? Una aplicación que compre en una tienda. Vas a comprar y vas a vender productos. Entonces tú tienes la lógica de que vas a almacenar datos, también como vas a mostrar los datos y cuando alguien te vaya a hacer alguna compra, pues tienes que hacer el conteo o los cálculos para poder sacar esos resultados. Entonces, como te digo, con que tú sepas la lógica, tú puedes programar en cualquier otro lenguaje. Pero para responder bien clara tu pregunta, en .NET me voy mucho más en C++, que es con lo que actualmente más programo, ¿verdad? Pero, pero Visual Basic siempre tiene ahí un espacio por ser de los primeros. No sé si tiene otra pregunta. Gracias. Gracias, compañera, a ti. Si no, pues continuamos. Va. ¿Qué beneficios nos puede dar .NET? .NET es un código reusable, como les decía, y compartido. Que pues a pesar de que uno elabora un proyecto años atrás y luego va a utilizar otro proyecto en la actualidad de estos años, puede ir a utilizar esos códigos porque los códigos pues nunca se vencen. Uno puede seguir utilizando esos códigos, ya sea de que uno pues dijo, mira, aquí voy a almacenar la información de esta tienda. Entonces, en un futuro va a ser otra aplicación de otra tienda. Entonces, solo podemos ir a reutilizar ese código que ya tenemos. Es uno de los beneficios que nos da .NET. Acceso a APIs, igual que para todos los lenguajes. Tal vez, no sé, no creo que ustedes tengan todavía el concepto de qué es una API, pero una API, para hacerlo más claro, es como una librería en donde yo creo una librería en la forma de que tú vas a poder, con esa librería, tú vas a poner los datos de dos números y esa librería te va a devolver la suma, la resta o la multiplicación para que lo puedas utilizar en tu aplicación. Entonces, .NET brinda la opción de poder crear esas librerías para que otros desarrolladores en cualquier parte donde ellos se encuentren puedan puedan utilizarlas. ¿Y eso para qué? Para facilitar el tiempo, porque
el tiempo que uno llega a utilizar para crear esas librerías que ya actualmente ya están creadas, pues es pérdida de tiempo en donde podríamos ir avanzando en otras formas. Herencias cruzadas entre lenguajes, como les comentaba, pues a pesar de que .NET tiene diferentes lenguajes, también te puedes comunicar con otros lenguajes. Entonces puedes heredar funciones de esos lenguajes. Manejo de errores cruzados entre lenguajes. .NET te brinda la opción de poder ver qué errores tiene uno en sus códigos para poder ir solventándolos. Entonces son varios beneficios que .NET nos brinda. ¿Qué herramientas rápidas de desarrollo dan el RDA? Ahorita les voy a comentar. Empezamos con lo que es la creación de páginas web mediante formularios web. Actualmente creo que lo más común para todo desarrollador, ustedes les podrán preguntar, todo desarrollador en cualquier empresa les van a responder de que las aplicaciones que hacen son en la web, porque ya está muy pasado en las aplicaciones de escritorio. Ya no se da mucho de que uno vaya a una empresa y te diga, mira, vas a crear una aplicación en para escritorio para aquí, ¿verdad? Porque no, porque a pesar de que estemos internos, siempre todos los servicios internos de la empresa pues también se manejan en la web. Tal vez ya son rutas en donde otros servicios no pueden ingresar, sino que solo el servidor, con los servidores de la empresa se pueden ingresar a esas páginas, pero está en la web. ¿Por qué? Porque es más fácil poder acceder a ellas y poder enviar la información. Si uno está en una empresa, lo que es bancaria, pues en cobros se tiene que comunicar con los de compras o con los de préstamos. Todo lo que es contabilidad, pues se tiene que comunicar con ellos, y la información más rápida de poder comunicarse es mediante la web, ¿verdad? Envía la información ahí, ya sea de que el gerente de contabilidad quiere ver cómo van las cosas en las ventas, pues él ingresa a su servicio web que tiene en la empresa y puede verlo todo ahí, ¿verdad? Entonces, es mucho más fácil. Esto también, pues ya no es como antes, de que antes, cuando uno tenía que programaba para escritorio, tenía que ir a instalar en cada máquina todas esas aplicaciones que uno había hecho. Entonces, me imagino que antes pues las empresas no eran tan grandes como lo son ahora. Actualmente creo que una empresa, eh, si es menos de 200 personas, es poco, ¿verdad? Las empresas ya sobrepasan esa cantidad de empleados, y cada empleado en su mayoría, más del 70, el 80%, pues tiene una máquina para poder trabajar ahí en la empresa. Entonces, se imagina ir a cada una de esas máquinas a instalar todos esos servicios, todas esas aplicaciones, no sería tan rentable, ¿verdad? Entonces, por eso ya actualmente ya se hacen las aplicaciones en la web y ya solo se les informa a todos, ¿verdad? Miren, en este servicio, este es el servicio, o esta es la ruta para que ustedes puedan ingresar y ya pueden hacer las pruebas. También es mucho más fácil porque normalmente cuando uno programa, uno siempre tiene como que un chiste. Al cliente nunca le gusta. Al cliente nunca le gusta lo que uno le entrega. Y no solo cliente que uno le vaya a vender una aplicación, sino que hasta el mismo interno. Cuando en un caso que les puedo decir es en donde yo trabajo, eh, siempre que nos pide contabilidad un módulo o alguna nueva funcionalidad que necesitan para poder hacer sus cálculos o algo, siempre que uno ya se los entrega con las especificaciones que ellos nos piden, siempre se les informa, miren, ya lo pueden ver en tal botón o en tal pestaña, lo pueden encontrar la nueva funcionalidad. Entonces, siempre que uno se los entregan, ellos encuentran errores. Por más de que uno haya hecho el programa bien y uno dice, ok, eh, ellos no van a ingresar aquí un símbolo negativo porque pues es lógico de que no tengan que ingresar un símbolo negativo. Ellos lo ingresan y ellos reportan ese error. Entonces, cuando uno soluciona ese error, pues ya con la web solo lo soluciona y ya vuelve a informar, ¿no? Ya está el servicio otra vez disponible y ya lo puedes empezar a utilizar. En cambio, si fueran aplicaciones de escritorio otra vez, tenemos que solucionar ese problema y volver a ir a instalar eso en las máquinas de las personas que van a utilizar esa aplicación. Entonces, por eso de que las herramientas .NET los brinda de que sea todo en la web. Esto incluye lo que es las páginas web, incluyen lo que es un diseñador de páginas web HTML. No sé si aquí conocen lo que es HTML, pero HTML no es un lenguaje en sí, pero es
estructura con la cual uno hace las páginas web. Es como cuando uno le dice, con HTML uno viene y les pone, este nombre va a tener como la página principal, va. Nos vamos a lo que es, un ejemplo, ¿va? Con HTML uno va a poner todas las estructuras que uno quiere, en el sentido de que el botón de compartir lo voy a colocar en esta forma, la foto del usuario que está ingresado aquí la voy a poner, y, y le voy a dar como que toda la estructura que uno va a utilizar. En esta parte solo van a estar la presentación, y así sucesivamente. Entonces, todo es un conjunto, a pesar de que HTML no es un lenguaje, es un conjunto de. Luego ya existen otras herramientas como lo que son CSS, y ya es la forma de darle color. O siempre se dice que el HTML es la estructura, CSS es darle color y vida para que la aplicación ya se vea de forma bonita. Entonces, los formularios web o las páginas web que .NET nos brinda nos da esa opción de poder escribir el HTML y el CSS para que las aplicaciones se vean bien. A su vez, esto permite arrastrar controladores, clases de datos y otros objetos para que no solo sea visual nuestra página web, sino que sea funcional. Como siguiente punto tenemos lo que es una creación de servicios web de XML, en donde podemos crear servicios de XML, y XML nos basamos a una lista de datos que nos brindan los usuarios para poder leerlos de forma más rápida. ¿Esto por qué se llega a ver? Normalmente tenemos lo que son las bases de datos en donde uno almacena la información, y si uno necesita ir a recopilar algo, pues solo lo jalamos y ya lo tenemos. Mandamos a llamar con la base de datos esa información y lo tenemos. Pero con XML es una forma mucho más rápida de poder leer esos datos. Tal vez si no es necesario que no lo queremos tener almacenados en ese momento, o es una forma de decir que los vamos a tener almacenados temporalmente, más no vamos a almacenar esa información en nuestra base de datos. Y como otro punto tenemos la creación de componentes de .NET. Pues para crear componentes o controladores de usuario, ya que usan la herencia y pasan las características de objeto a otros. Entonces los componentes son como que las clases, o sí, lo podemos ver como las clases de los usuarios o las clases que uno vaya a utilizar. Entonces los componentes los creamos, o .NET nos da la opción de poder crearlos para ser reutilizable después. Porque cuando uno va a crear una lista de compras o una lista de productos que uno va a vender a una aplicación, pues crea ese componente donde nos vamos a tener almacenada la información que vamos a necesitar para ese producto. Entonces, ya no es necesario volver a crearlo. Si en la otra parte de esa misma aplicación vamos a llamar esos productos, ya no es necesario volver a crearlo, sino que solo con llamar un componente, pues ya lo tenemos otra vez en la otra página. Entonces, por eso nos brindan esta opción de desarrollo rápido, como bien lo dice ahí, ¿verdad? Una herramienta rápida de desarrollo. ¿Qué lenguajes? Pues tenemos en .NET, los lenguajes más populares son Visual Basic, que está, como les comentaba, no es como que un lenguaje actualmente tan pedido entre todos los .NET, pero sí, siempre está entre los primeros por su antigüedad y por su fuerza que tiene, ¿verdad? De que no es un lenguaje que se vaya a caer muy rápido. Tenemos lo que es C#, luego tenemos lo que es C++. Existen lenguajes que aquí en Guatemala les puedo decir que son muy pocas las personas que conozco que programen en Visual FoxPro o en Visual Script. Entre los más, como les puedo decir, en una empresa que ustedes vayan o pregunten los lenguajes de .NET que te programen, entre estos tres siempre te va a estar la respuesta: Visual Basic, Visual C# o C++. Aplicaciones web hechas en .NET. Una de las aplicaciones más populares, pues creo que es lo más común. Microsoft, sus aplicaciones las hace en .NET. Su aplicación que cuando uno ingresa a la página de Microsoft, pues puede encontrar esta página, y ellos la hicieron en .NET porque ellos mismos crearon su lenguaje. Entonces no iban a programar en otro lenguaje que no sea de ellos, ¿verdad? Sería como que no muy parte de Microsoft programar con otro lenguaje. Igual, si uno quiere ser parte de lo que es Microsoft, cuando uno es desarrollador, el lenguaje que te piden es .NET, porque con .NET dan a conocer de que sepas más de alguno de los lenguajes que ellos utilizan, y pues es una empresa muy grande y muy sólida. Imagínense, para desarrollar como ingeniero de sistemas o desarrollador,
llegar a trabajar en una empresa así sería, es súper bueno, ¿verdad? ¿Y qué otras aplicaciones podemos ver? Todas las aplicaciones bancarias hechas en la web, pues son programadas en .NET. Como les digo, se pueden echar un vistazo en lo que es LinkedIn. Busquen analistas, programadores que se utilice, que estén solicitando para contratarlos. Y se van a dar cuenta que .NET es uno de los lenguajes principales, ¿verdad? Entonces, disculpa ahí por el ruido. Estas son las aplicaciones. Esto sería todo por mi parte. Les tengo también un ejemplo. Ya lo tengo hecho por lo que es eh, en Visual Studio. No sé si pueden ver la pantalla o solo estoy compartiendo la presentación. Sí se ve la pantalla. Ok. Entonces, si se dan cuenta, pues esto es lo que es una aplicación de .NET. Esto es un registro de usuarios y productos también podemos ingresar. Entonces, para darles una vista mucho más rápida, como les comentaba, tenemos la opción de cuando es una aplicación web, .NET nos da la opción de poder escribir el HTML. Entonces, el HTML es esta la estructura, en donde uno va a darle como que la vista al usuario. Pues lo voy a correr para que lo podamos ver. Y así les voy a ir mostrando qué es cada parte. Y regresando al código. Solo estar un poquito. Ok, entonces si se dan cuenta, pues tenemos aquí una lista de empleados en donde uno puede ir agregando empleados. Es como un CRUD. Un CRUD es agregar, eliminar y modificar datos. Entonces podemos ver de que si tenemos aquí nuestra lista de empleados, esta vista que ustedes miran, esta tabla, los datos como los vamos almacenando es gracias al HTML, que es la forma en la que ustedes lo pueden ver. Entonces podemos ver, ¿verdad? Que tenemos aquí el botón de guardar, que es el nombre, los nombres que vamos a solicitar o los datos que yo voy a solicitar. Creo como que es un formulario que yo voy creando con HTML para darle la opción de que el usuario pueda ingresar o pueda ir escribiendo, agregar nuevo empleado, volver a la lista. Pero si nos vamos, lo voy a volver a detener. .NET nos da la forma de poder crear, como les decía, contenedores. Los contenedores nos sirven para poder reutilizar el código adelante o más adelante, ¿va? Primero empezamos con lo que es la conexión a mi base de datos, porque como les decía, no hay aplicación actual que uno no quiera almacenar esa información. Entonces, todas las aplicaciones en la web, o bien móviles también, como les comentaba, los videojuegos, pues tenemos que almacenar los datos de los usuarios, ya sea que es una aplicación móvil o algún juego, pues almacenar el usuario que está ingresando, en los puntajes que él ha hecho, en una tienda, las compras que hace alguien, un usuario que se regresó para poder comprar. Entonces, la conexión a la base de datos es lo principal que uno tiene que hacer en una página web. También tenemos lo que es el contacto. ¿Y esto para qué me sirve? Esto es como que los parámetros que yo utilizo para poder hacer la funcionalidad de mi aplicación. Entonces les voy a ir explicando. Primero, inicio con lo que es una conexión a, mi base de datos. Entonces, cuando ya me conecto yo a mi base de datos, empiezo a leer mis datos. O sea, leo mi conexión a la base de datos y todo está bien. Empiezo a crear como que la forma de ¿cómo explicarles? De crear un usuario. Entonces, aquí una forma más limpia sería esta, en donde yo le pregunto o le voy solicitando al usuario, ya que ya me conecté a la base de datos, le voy solicitando por medio de parámetros, que era lo que les decía. Cuando yo creo una función, siempre voy a tener los parámetros que me van a servir para, yo solo llamo la función y le voy a ir ingresando todos los datos para que me almacene. Entonces, yo le voy almacenando los parámetros que yo necesito para poder crear a este empleado. En este caso sería el nombre, el sueldo que va a tener, en qué departamento va a estar, en qué puesto él va a estar el empleado, qué jerarquía va a tener, en qué fecha ingresó, si él va a tener algún aumento o en cuándo se le despidió. Entonces, si se dan cuenta, pues aquí tengo la opción de poder crear, guardar un usuario.
Y lo fácil que es .NET, en donde lo único que me cambia de, de almacenar un dato o de poder editar es la forma en que yo mando a llamar mi comando. ¿Por qué? Porque yo aquí le puse un SP guardar. Después les voy a mostrar qué es lo que hace esta función. Pero en sí, si se han dado cuenta, la funcionalidad de editar es lo mismo. Solo le solicito los mismos datos, solo que mando a llamar otra como que librería. Aquí lo podemos ver como lo que les comentaba de APIs o librerías, o los contenedores, ¿va? De que yo programé esa funcionalidad. No en otro lenguaje, porque aquí sí lo programé en otra aplicación, porque aquí sí lo programé en la misma aplicación, pero si fuera en otra aplicación, yo solo mando a llamar en donde está almacenado esa funcionalidad y, y ya me da como que la opción de poder almacenar datos a la base de datos que yo quiera. También, siempre uno cuando mira la .NET, lo malo de .NET les podría decir de que siempre me nos da como que mucha carpeta o mucha información que a veces uno no lo toma como que tan necesaria y uno dice, ¿para qué necesito esto? ¿Va? Entonces, si se dan cuenta, pues yo tengo aquí el método de guardar, que era el que yo estaba llamando en la opción pasada. Entonces, solo voy como que creando variables. Yo lo programé en lo que es C#, no lo programé en lo que es Visual Basic. Y como les comentaba, un lenguaje pues no cambia, no, lo único que cambia es su estructura. Porque yo aquí eh, le doy como que la forma de crear una variable. Si ustedes programan en Visual Basic, pues aquí tienen que poner dim, el nombre de la variable y el dato que van a utilizar. Y ya van dando como que la funcionalidad a toda su aplicación. También tenemos lo que son como que los mantenedores o contenedores. Bueno, esto es lo que les comentaba de, de, del HTML, ¿va? De que con el HTML pues le damos la funcionalidad. Pero aquí vamos creando como que las funciones, los mantenedores y controladores, vamos creando las funciones que yo voy a necesitar para poder almacenar ese dato. Un post, si no sé si irme tan a definiciones tan técnicas, pero cada vez que yo hago un guardar, pues tengo que mandar a llamar lo que es una función o una librería que .NET me brinda, que es un método POST o un HTTP POST, como ellos lo llaman aquí, que POST es como que envío, es como yo envío para poder almacenar información, al igual va que cuando es un editar, pues vuelvo a enviar la información. Si fuera un eliminar, pues yo no tengo que llamar un POST, sino que tengo que llamar un método que se llama delete, y así sucesivamente las funciones. Entonces, si se dan cuenta, .NET no es muy complicado de poder desarrollar, más sí un poco extenso su forma de programar, porque como les digo, siempre como que trata de separar cada parte o cada aspecto de todo el proyecto, y eso lo llega a ser como que a veces muy pesado el proyecto, porque tener todas estas carpetas llegan a ser un poco pesados para al momento de que uno quiera subir a la nube alguna aplicación o algo, pues subir toda esta información si llega a ser un poco pesado para él, y por ende pues sí, ¿cómo les podría decir? Sí llega a ser un poco costoso. También tenemos como que son los modelos. Como les digo, .NET quiere ser un poco ordenado y por eso separa todo. Entonces, cuando uno programa en .NET, la forma de correcta de programar es siempre creando modelos. Modelos es como que una estructura que yo voy a solicitar o parámetros que voy a solicitar. Entonces, para yo crear un contacto o poder crear algún usuario o algo, por ejemplo, en este caso, pues voy a registrar a un empleado. Para yo poder registrar a un empleado, pues yo puse como que un modelo estándar. O sea, yo dije, para poder crear ese usuario, pues necesito que me des un nombre, que me des un sueldo, que me des el departamento que él va a estar, un identificador del departamento que él vaya a estar, en el sentido que él va a ir o a compras, o a contabilidad, o va a estar en el área de IT, en el área de producción. Entonces, yo le voy a dar esos parámetros, puesto, qué jerarquía tiene él, qué fecha de ingreso, qué aumento y qué fecha de baja, o cuándo fue que él lo despidieron por si lo llegan a despedir. Entonces, si se dan cuenta, yo siempre le coloco como que un signo de interrogación. En programación o en .NET o en C#, como lo queramos ver, ¿qué significa este símbolo de interrogación?
Este símbolo de interrogación lo que me dice es de que no es obligatorio este campo. O sea, yo este campo lo poniendo entre las estructuras que yo necesito, pero si yo no lo quiero ingresar, pues no es necesario. ¿Y esto por qué? Pues como les comentaba, de que a veces el lenguaje no es tan importante, sino que lo que uno necesita para poder ser un buen programador necesita tener mucha lógica. Entonces, si se dan cuenta, pues yo le colocaba ese símbolo de interrogación, porque cuando uno vaya a registrar a un empleado, no le voy a ingresar yo una vez su fecha baja, porque no le voy a poner, te voy a despedir en tantos meses, ¿verdad? Porque nunca se dan esos casos. Entonces yo siempre les coloco como que un signo de interrogación como para decir, o en las aplicaciones que yo hago les pongo eso para decir, si llega a pasar estos casos de que voy a despedir a alguien, entonces ya solo me vuelvo a venir en donde está la información de su usuario y ya solo pongo la fecha en que se le dio de baja. Entonces ya ahí ya se le da otra lógica de que si ya un empleado tiene una fecha de baja, quiere decir que ya no va a estar entre la nómina, ya no van a aparecer su información en el listado de los pagos y o entre los empleados. Entonces, como les digo, tal vez no es tan importante lo que es la, el lenguaje de programación en sí, sino que es más tener la lógica. Y uno de los aspectos muy importantes o muy buenos de lo que es .NET es de que sus aplicaciones como son bien rápidas. No sé si se dan, también depende mucho del peso o el tamaño de la aplicación que es, pero lo, lo, para un usuario, volvámonos al tema de bancario, ¿no? Para un usuario, cuando uno hace alguna transacción, ustedes me comentarán si no es como que muy feo estar esperando mucho tiempo para que se haga la transacción o se envíe ese dato, ¿verdad? Entonces, estar esperando todo ese tiempo sí llega a ser tardado y a veces hasta uno se desespera y se sale de la aplicación y no continúa con eso. Entonces, .NET, como les digo, sus lenguajes son muy buenos en ese sentido porque su estructura es bien rápida de hacer las transacciones. Yo ya lo había probado, lo probé antes de venirme, entonces si ahorita no me funciona, está muy bien. Eh, yo lo intenté, ¿va? Entonces, si se dan cuenta, pues yo le di eh, un clic a crear un nuevo empleado. Lo fácil o lo rápido que es poderse estar comunicando dirigiéndose a una página a otra. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner aquí el dato de su compañera, su auxiliar, ¿verdad? De Dulce. Algún número telefónico, pues voy a poner uno que ya tengo aquí. ¿A qué departamento ella se va a dirigir? Pues voy a poner como que el ID de ella. Cuando uno pues programa, pues ya no pone como que los ID, sino que pone el departamento de informática y ya solo va a registrar en la base de datos los ID. ¿A qué puesto va a ir? Pongámoslo que va a ir a una desarrolladora. Jerarquía, pues ella va a ser una desarrolladora junior, porque en el ámbito de desarrollo, pues tienen como que dar su jerarquía. Los desarrolladores que van iniciando en el tema de programación ya en un ámbito laboral, siempre se les considera como junior. Cuando van avanzando el tiempo, pues, o los años, les van dando como que otras jerarquías de senior y así sucesivamente. Entonces, una fecha de ingreso, pongámosle que ella ingresó en el mes, ¿qué le podemos poner? El 17, el mes de agosto del 2020. Entonces aquí yo ya le ingresé en qué año va a ingresar ella, o en qué año ingresó ella a la empresa. Si ella tiene algún aumento, pues lo podemos poner, ¿verdad? Y pues digamos que ella le dieron un aumento en el año 2021. Y suponemos que ahorita ya la vamos a despedir, ¿verdad? La fecha hoy va a ser. Entonces cuando uno ya ingresa, pues ya pueden ver que lo rápido que es, ¿verdad? Las transacciones que hace .NET es muy rápido su aplicación. Es por eso que los bancos, es cierto que sus aplicaciones pues, son más grandes y a pesar de que utilizan .NET llegan a fallar un poco, también en términos de qué servidores ellos están utilizando, pero lo rápido que uno puede llegar a hacer estas aplicaciones. Es cierto que esta es una aplicación muy sencilla, pero es como para darles un ejemplo que ustedes con Visual Basic, que es con lo que están empezando a programar, pueden empezar a especializar un poco más en lo que es .NET y quién quita, o sea, crean ustedes una empresa y ustedes mismos hacen su aplicación web, ¿verdad? Entonces, eso sería lo que les tenía el tema de hoy, de lo que es .NET. Espero que les haya sido de mucho utilizar, de mucha utilidad, que puedan conocer lo grande que es el área de sistemas o la programación. A pesar de que uno sepa un lenguaje, existe una infinidad todavía más, ¿verdad?
que engloba un solo lenguaje. También aquí les dejo mis contactos, LinkedIn, me pueden contar con Manuel de Mata por si necesitan alguna ayuda. Mi correo, el correo, como les comentaba Dulce, yo soy auxiliar de aquí en la universidad también. Ese es mi correo de la U, por si quieren que yo les haga sus proyectos que Dulce les deja, con gusto. Yo ahí solo me escriben y yo ahí hablo con Dulce para que les dé más tiempo. O yo les hago el proyecto y ahí no hay falla. Eso sería todo, Dulce. No sé si estás ahí. Ok. Gracias. Yo solo una duda. Él dijo que, bueno, Manuel, dijiste que habías usado para, digamos, esa página, usaste HTML junto con Visual. No utilicé Visual Studio como framework, pero como código de desarrollo o lenguaje de desarrollo utilicé lo que es C Sharp, que es muy parecido al que ustedes utilizan, que es Visual Basic. Ah, va. Pero o sea, así como que lo usaste en conjunto como con HTML. Exacto. Como te comentaba, el HTML es como que la forma para que vos puedas ver en la web. Puedas tener un formulario, uno va creando el formulario. Entonces, ya con el Visual Basic que tú utilizas, ya solo te serviría para como que darle la lógica a tu proyecto. Ah, correcto. Entonces así lo usan. Es que yo pensaba, yo cuando estuve en el colegio utilicé HTML5 con Ujú. CSS y PHP y Ajá. pensaba que solo así la usaba, o sea, solo así se usaba, ¿va? No, no sabía que lo usaban como que conjunto para darle la lógica con otro lenguaje, ¿va? Por así decirlo. Bien, como te digo, Visual.net es un lenguaje que actualmente pues, se llega a comunicar con cualquier otro lenguaje. En el caso de que vos utilizabas en tu colegio C++ y HTML y PHP, puedes quitar PHP y puedes utilizar Visual Basic para poder darle lógica, porque PHP para eso te servía. Entonces, si te das cuenta, pues .NET se llega a comunicar con cualquier lenguaje actualmente y por eso es muy utilizado. Gracias. Dale, Freddy. ¿Alguien más, jóvenes? Diego, adelante. Buenas tardes, solo una consulta. Si, por ejemplo, yo quiero desarrollar algo, una aplicación que yo pueda desde mi celular ir ingresando, por ejemplo, registro de los gastos diarios que voy haciendo y llevarlo a una base de datos que después pueda ver en mi compu, Ujú. eso es ya un desarrollo web, no es Exacto. Visual Basic. Es un desarrollo web. ¿Por qué? Sería ya utilizando .NET, que como te digo, o sea, con utilizar .NET, utilizas el lenguaje de Visual Basic para poder dar la lógica. Entonces ya tenés tu aplicación web y ya puedes ingresar desde tu teléfono, desde la computadora, y siempre la información que envíes se te va a ir almacenando a tu base de datos. Ok, gracias. ¿Alguien más? ¿No? Supondré que no. Entonces ahí estamos, Manuel. Muchísimas gracias por tu tiempo y por haber venido a ilustrarnos sobre lo que es Visual